Hola, buenas tardes. Esta grabación que vamos a hacer ahora es la repetición de la conferencia que nos dio José Miguel Hermoso en la UMER hace 2 jueves, y que tuvimos problemas técnicos para poderla grabar y ha tenido la gentileza de volver a repetir su conferencia para poder hacer la videoconferencia. Os voy a presentar a José Miguel, aunque ya las personas de la UMER le conocemos bien porque es compañero nuestro, lleva ya varios años siendo socio y ya nos ha dado varias conferencias. Pues os le voy a presentar, y también para las personas que no le conocen y que van a ver esta grabación sin ser miembros de la UMER. José Miguel estudió químicas en la Universidad Complutense de Madrid e hizo la tesis doctoral en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, dirigida por Margarita Salas, que acababa de volver de Estados Unidos. Después hizo una estancia postdoctoral en el grupo de Severo Ochoa en la Escuela de Medicina de Nueva York, y posteriormente se trasladó al Departamento de Biología Molecular de la Universidad de Edimburgo. Volvió a España en 1977 y se incorporó al recién creado Centro de Biología Molecular del CSIC, ubicado en la Autónoma, donde realizó sus investigaciones en el grupo de Margarita Salas e impartió la asignatura de genética molecular. Desde 1985 ha sido catedrático de genética, continuando su docencia en la asignatura de genética molecular hasta 2015, en que se jubiló. Como ya os he dicho, es socio de la UMER desde hace varios años y ha dado varias conferencias, la primera de ellas sobre el genoma humano, y en el cuaderno número 103 está publicada otra, Los transgénicos, qué son y para qué sirven. Yo tengo la suerte de conocerlo desde otra faceta, como padre de 2 queridas alumnas de mi colegio. Hace muy poco que me ha regalado un libro suyo que ha editado su familia sobre la historia de la genética, del guisante a la edición de genomas, que es una delicia y que tengo entre manos el acercarlo un día para que me lo dedique, porque el día que me lo regaló estuve un poco torpe y el otro día en la Autónoma iba muy cargada y no lo llevé. Y sin más, si os parece, empezamos ya esta conferencia. Muchas gracias, José Miguel, y empezamos cuando quieras. Muchas gracias, Rosa. Buenas tardes. Espero que esta vez no haya ningún problema y se vea y se oiga bien la charla. Mi abuelo Eduardo era pintor, pero no era un pintor conocido, simplemente daba muchas clases de pintura para poder mantener su numerosa familia, sus 11 hijos, 6 suyos y 5 que aportó la viuda con la que se casó cuando murió mi abuela. Recibió bastantes encargos, como esta anunciación de la iglesia de la Milagrosa y, se me ha ido. Y donde más cuadros tiene es en su pueblo, en Valdepeñas, donde tiene varios cuadros en museos locales, como esta Llegó tarde, la hija que va a dar de comer al padre y se le encuentra muerto. Donde más reconocimiento tuvo fue en Valdepeñas, donde le dedicaron una calle con su nombre. Compraba bastantes cuadros que la leyenda familiar atribuía a Velázquez, a Murillo, Goya, pero luego a la hora de venderlos, sus descendientes vieron que no eran ni de Velázquez, ni de Murillo, ni de Goya. En casa teníamos este bodegón que decían que era de Sánchez Cotán. Yo no tenía ni idea de quién era Sánchez Cotán, ni nunca me molesté en averiguarlo. Hasta que un día apareció esta noticia en el periódico. En 1991, el Prado había comprado un bodegón de Sánchez Cotán por 450 millones de pesetas, unos 2,5 millones de euros. Claro, saltaron las alarmas en la familia. La mitad de este dinero se había conseguido
de la venta del catálogo de una exposición que hubo de Velázquez montada por el entonces director del Museo del Prado, Alfonso Pérez Sánchez. Esa exposición fue un gran éxito de público, más de 500.000 de visitantes que esperaban horas haciendo colas que llegaban hasta Atocha. La gente decía, es que han traído las lanzas, y claro, nadie se quería perder el acontecimiento. Afortunadamente yo pude contactar con Alfonso Pérez Sánchez, que ya no era director del Museo del Prado, pero era el mayor experto que había de pintura española del siglo XVII. Y nada más verlo dijo que no era de Sánchez Cotán, pero que estaba pintado en la segunda mitad del siglo XVII en Toledo. Y lo descolgó, le sacó del marco y dijo que estaba reentelado en el siglo XIX, puesto que las clavos eran de esa época. A mí esto me dejó alucinado, ¿no? Con motivo de la compra de este cuadro, el Museo del Prado organizó una exposición. Este es el catálogo de la exposición, donde se juntaron los 6 bodegones que estaban reconocidos, la autoría de Sánchez Cotán. El comisario de esta exposición era el mayor experto en bodegones españoles del XVII, un americano recientemente fallecido, William Jordan, que tuve la suerte de poder contactar con él y al ver el cuadro volvió a decir lo que había dicho Pérez Sánchez, que no era de Sánchez Cotán, pero que debía ser de algún seguidor suyo. Bueno, a raíz de esto empecé a interesarme por Sánchez Cotán y en general por los bodegones españoles del siglo XVII, y fui a todas las exposiciones que hubo, me compré todos los catálogos, me los leí, leyendo monografías, y bueno, esto es lo que me gustaría compartir hoy con vosotros. En la presentación del otro día en la UMER, alguien preguntó qué era un bodegón. Según Sebastián de Covarrubias, en el primer diccionario que hay de lengua castellana, se define bodegón como el sótano o portal bajo dentro del cual está la bodega, a donde el que no tiene quien le guise la comida la haya aderezada y juntamente la bebida. Es decir, que pintura de bodegón representa todo lo que hay en un bodegón, es decir, cosas de comer o cosas de beber, cosas de cacharros de cocina, etc. Esta palabra bodegón se utiliza única y exclusivamente en español. En francés, este género le llaman nature mort, en inglés still life, en alemán stillleben, y aquí se ha utilizado a partir del siglo XVII, a partir del siglo XIX, la palabra naturaleza muerta como sinónimo de bodegón. Aunque realmente quizás sería más exacto la traducción inglesa de naturaleza quieta. Y esto es lo que primero pintan los que están estudiando pintura, porque los modelos son fáciles de obtener, además están quietos y pueden durar muchísimo tiempo. Bien, lo que caracteriza, sobre todo al principio, el bodegón es la pintura realista, la imitación de la naturaleza. Plinio el Viejo narra la pugna que había entre Zeuxis y Parrasio sobre quién pintaba mejor. Zeuxis había pintado unas uvas tan realistas, que los pájaros iban a comérselas. Y todo orgulloso le dice a Parrasio, es la cortina para ver lo que has pintado. Pero lo que había pintado Parrasio era la cortina, con lo cual, si Zeuxis había engañado a los pájaros, Parrasio había engañado a Zeuxis. La pintura de bodegones como género pictórico aparece justo antes del siglo XVII, en el norte de Italia, en los Países Bajos y en España.
En el norte de Italia tenemos, se considera el primer bodegón del cesto de frutas de Caravaggio. Como veis, está pintado con un realismo extraordinario, es casi fotográfico. Tenemos aquí una cesta con, tenemos melocotones, uvas, distintos tipos de uvas, higos, membrillo, una manzana que está picada para darle un mayor realismo. Y en los Países Bajos, como ejemplo, voy a poner aquí este cuadro de Clara Peters que está en el Museo del Prado. Siempre que pueda, siempre que sea posible, voy a poner cuadros del Museo del Prado porque podéis ir a ver los originales, mucho mejores, y sobre todo porque las imágenes del Prado tienen una calidad excepcional. No hay ningún museo que tenga imágenes de la calidad que tiene el Prado. Bueno, pues Clara Peters tiene 4 bodegones en el Museo del Prado y se organizó una exposición suya con 15 bodegones, todos los suyos, hace unos cuantos años. Este es un bodegón típico de los Países Bajos. En los Países Bajos había una burguesía adinerada que quería hacer ostentación de su riqueza. Y aunque no lo parezca, pero todo esto son objetos lujosos. Por ejemplo, las aceitunas que nos ponen aperitivo con una caña, pues aquí están en un plato de porcelana china, puesto que eran importadas y eran únicamente accesibles a las clases adineradas. Lo mismo que el pan blanco. ¿Veis? Aquí hay un agujerito que hacían para que saliera los vapores durante la fermentación. Por supuesto, las naranjas también eran de importación, así como la sal. La sal era un bien muy preciado, puesto que era imprescindible para la conservación de alimentos. En la mesa se ponía en estos saleros de plata labrados y se cogía, no se podía coger con los dedos, había que cogerlo con la punta del cuchillo. Aquí vemos que en el mango de este cuchillo tiene la firma Clara Peters del cuadro. El cuchillo era un objeto personal intransferible, de tal manera que cuando a alguien le invitaban a comer se tenía que llevar su propio cuchillo, que se utilizaba para cortar y pinchar, puesto que no se conocían en aquella época los tenedores. Fijaros la diferencia entre este bodegón típico de los Países Bajos y este bodegón español. Este bodegón es de Sánchez Cotán y como veis hay elementos muy simples, unas zanahorias y hay un cardo. Tenemos una sobriedad, una austeridad, casi una mística, puesto que en aquella época en España no había una burguesía adinerada como los Países Bajos y había una gran religiosidad. Sánchez Cotán, a los 43 años, se hizo cartujo, ingresó como hermano lego en la Cartuja de Granada. Y allí pues destacó por su espiritualidad y por su amabilidad y siguió pintando, pero fundamentalmente pintura religiosa. Curiosamente, a diferencia de los bodegones que Sánchez Cotán, que son magníficos, su pintura religiosa es de calidad bastante inferior, en algunos casos incluso bastante mediocre. Pintó sobre todo pues, cuadros relacionados con San Bruno, que era el fundador de la orden, o los mártires de los cartujos, y volviendo a este de bodegón, este fue el único que pintó en Granada. El resto lo había pintado antes de irse al convento y dejó en el testamento todos sus bienes, descrito todos sus bienes y había pintado 9 bodegones. Este es uno de ellos. Bueno, todos los bodegones de Sánchez Cotán
están enmarcados en una especie de ventana o fresquera, donde los objetos están fuertemente iluminados desde arriba y están en un fondo oscuro que los resalta. En este caso tenemos un membrillo, un repollo, un melón y un pepino que están dispuestos formando una curva elegantísima. El melón, la raja del melón y el pepino sobresalen de la ventana para darle una mayor profundidad al cuadro. Posteriormente hizo otra copia en donde, si os fijáis, son los mismos objetos, pero todo este fondo oscuro lo había rellenado con aves que estaban colgadas, y aquí hay una calabaza mexicana, ¿no? Los cuadros no se pintaban tal cual los vemos, sino que había una serie de modelos, que esos modelos se repetían, se iban colocando de distintas maneras. 40 años más tarde, el valenciano Tomás Yepes pintó este cuadro, donde, si os fijáis, este pato está literalmente calcado del bodegón de Sánchez Cotán. En aquella época no existía, si lo diré, no me sale. Lo siento, pero no me sale. De tal manera que podían copiar sin ningún tipo de problemas, y esto se daba en cualquier ámbito. Por ejemplo, Bach había copiado muchísimas composiciones de Vivaldi. Este es el cuadro que compró el Prado al duque de Hernani. Es el único que está fechado 1602, es decir, 2 años antes de irse a Granada. Y cuando lo compró el Prado, pues lo limpió, le quitó los repintes, y al quitar los repintes apareció aquí esta picadura en la manzana que el duque no le debía gustar y la había tapado, cuando realmente es lo que le da más realismo al cuadro, ¿no? En el inventario que había dejado, dice: otro lienzo del Cardo a donde están las perdices, que es el original de los demás, que es de Juan de Salazar. Es decir, que este Cardo es el original, el motivo que repitió en varias ocasiones. Por ejemplo, en este cuadro tenemos este mismo Cardo con un francolín. Esto es una especie de perdiz que se extinguió en el siglo XIX en España. Este mismo cuadro aparece en este otro bodegón de Felipe Ramírez 40 años más tarde. Como veis, es exactamente el mismo, pero que le ha puesto en medio 2 racimos de uva, un cáliz con unos lirios. Felipe Ramírez, no sabemos absolutamente nada de él, excepto que pintó este cuadro, puesto que está firmado. Si no llega a ser por la firma, este cuadro había sido atribuido sin ningún género de dudas a Sánchez Cotán, puesto que la calidad es excepcional, comparable con cualquier otro cuadro de Sánchez Cotán. Bien, aparte de Toledo, también se pintaban bodegones en Madrid. Y el bodegonista más famoso era Juan van der Hamen, que, a pesar de este nombre, había nacido en Madrid, pero era de padres flamencos. Su padre era miembro de la Guardia Flamenca de Arqueros Reales, que era un cuerpo de élite más bien honorífico que acompañaba al rey en ocasiones solemnes. Su hijo también perteneció al cuerpo de arqueros reales, de tal manera que estaba en contacto con la clase noble, la aristocracia. De ahí que
los motivos de sus cuadros no sean tan humildes como los de Sánchez Cotán, sino que son mucho más refinados. Tenemos aquí cristal de Venecia, que era muy, muy apreciado en aquella época, un tarro con miel, unos barquillos, unos dulces, y aquí hay esto es una bebida que era muy popular en la época, era un poco como la Coca-Cola de entonces. Eh, Aloja, estaba hecha a base de agua con miel y se le echaban especias, clavo, canela, jengibre, etc. Era amigo de Lope de Vega, que le escribió este poema. Dijo que vuestro ingenio peregrino le hurtó para hacer frutas los pinceles, que no pintáis, sino criáis claveles, como ella en tierra, vos en blanco lino. ¿Veis aquí esto? Aquí hay unas moscas que van a la miel a modo de trampantojo. Y estos dos cuadros se encuentran en el Museo del Prado. Estos son también trampantojos. Tienen 2 metros de alto. Estaban pintados para el palacio del conde de Solre, que era el capitán de la Guardia Flamenca, los arqueros reales. Veis que introduce floreros, unos elegantísimos floreros, con tulipanes, con flores de distintos tipos, que nuevamente no son floreros imposibles, porque estas flores no florecen a la vez, ¿no? Los girasoles y los tulipanes y los lirios son de distinta época. Nuevamente encontramos objetos lujosos, el vidrio, los dulces, un reloj, y estos serían los mascotas del conde, y esto imitaría el suelo del palacio. Aquí tenemos un curioso objeto, un enfriador del que luego hablaremos. De igual forma que Sánchez Cotán había introducido estas ventanas para introducir los motivos de sus bodegones, Sánchez Cotán coloca los objetos a distintas alturas, esta especie de repisas escalonadas. Tenemos este espléndido florero con unas alcachofas, unas guindas, unas rosas, otro cristal de vidrio. Y dicen los entendidos que lo más difícil de pintar en los bodegones son las uvas. Y el que mejor pintaba las uvas era Juan Fernández el Labrador. Nadie pintaba las uvas como él. No sabemos prácticamente nada de él, excepto que vivía fuera de Madrid y venía de vez en cuando a vender sus cuadros, que se los quitaban de las manos, puesto que eran codiciadísimos. Estas uvas están pintadas con un realismo extraordinario. No hay dos uvas iguales. Vemos las transparencias, las veladuras, los distintos tipos de uvas, etc. El embajador de inglés había mandado al rey Carlos I unos cuadros suyos, y esos cuadros tuvieron muchísimo éxito y fueron muy, muy cotizados en la corte inglesa. De ahí que Juan Fernández fuese quizá el primer pintor español de fama internacional. A pesar de todo, la pintura de bodegones era una pintura considerada de poca categoría, ¿no? Inferior que los cuadros religiosos o mitológicos, etcétera, etcétera. No obstante, el padre, el suegro de Velázquez, Pacheco, dijo, pues ¿qué? ¿Los bodegones no se deben estimar? Claro que sí, si son pintados como mi yerno los pinta, alzándose en esta parte sin dejar lugar a otro, y merecen estimación grandísima, pues halló la verdadera imitación del natural
alentando los ánimos de muchos con su poderoso ejemplo. Y aquí tenemos un cuadro de la primera etapa de Velázquez, cuando estaba en Sevilla. Este es un cuadro de temática religiosa, es la Cristo en casa de Marta y María. Pero el tema principal está al final de todo empequeñecido y le da más importancia a esta escena de bodegón con figuras, ¿no? Vemos una criada que está haciendo la comida, machacando en un mortero unos ajos. Aquí tenemos unos peces, una jarra y unos huevos. Y la jarra, los huevos, el mortero y la vieja están repetidos en este otro bodegón muy conocido. Vemos la vieja, vemos la jarra, vemos el mortero, los ajos, la vieja friendo huevos en Edimburgo, de la Galería Nacional Escocesa. Velázquez rápidamente vino a Madrid, donde fue pintor de corte y pintó sus cuadros más famosos. El que se quedó en Sevilla fue Francisco de Zurbarán, que es más conocido como pintor de pintura religiosa. Tenía un numeroso taller lleno de ayudantes que no daban abasto para poder dar salida a todos los pedidos que había de conventos y de iglesias, y siendo sobre todo muy famosos los blancos de las túnicas de los monjes. No obstante, Francisco de Zurbarán nos ha dejado muy pocos, pero exquisitos bodegones. Este es uno de ellos, el más típico estilo español, con los objetos fuertemente iluminados, con un fondo muy oscuro, unos limones, unas naranjas con flor de azahar, y aquí hay una jarra de agua que simboliza la pureza y una rosa que representa a la Virgen María. Este objeto debió de gustarle mucho, puesto que está repetido en multitud de cuadros. Por ejemplo, en este de la National Gallery, en este de la familia de la Virgen, vemos aquí la taza y la rosa, o este otro que está en Sevilla, la curación del Beato Reginaldo de Orleans, la taza con la rosa. Este es una de las mayores joyas que hay en el Prado. Este bodegón tenebrista, muy representativo del bodegón español. Aquí vemos objetos, nuevamente estos objetos son modelos que están aquí pegados, porque no hay una coherencia entre las sombras de los distintos cacharros. Tenemos aquí unas jarras de Trigana, aquí hay un búcaro de arcilla roja mexicano. Por cierto, en aquella época las damas de la corte estaba de moda el masticar arcilla, puesto que eso les decía que le daba palidez al rostro y además retrasaba la menopausia y que empleaba como anticonceptivo. Este es un cuadro curioso, puesto que es un cordero, pero a la vez es un cuadro religioso, puesto que este es el Cordero de Dios. Está el cordero en una actitud de mansedumbre, sometimiento, resignación, con las patas unidas, atadas, pero sobre todo lo que asombra poderosamente es el realismo con que está pintado la lana, que dan ganas de tocarla. Zurbarán pintó 6 copias de este cuadro. Este es el de mayor calidad. Hay otro Agnus Dei en la Academia de San Fernando. Bueno, ya hemos visto cómo Van der Gamen había introducido floreros en los bodegones, pero los floreros per se constituye un subgénero del bodegón. Y Juan de Arellano fue el que mejor y más
floreros pintó. En el Museo del Prado tenemos como 9 o 15 y este es uno de ellos, un cesto de flores. Nuevamente, estos son flores que están copiadas de otros modelos y están dispuestas de una manera armoniosa, con las flores blancas en el centro, las flores azules y rojas en los lados. Luego, Palomino dijo, estudiando las flores por el natural, las llegó a hacer tan superiormente que ninguno de los españoles le excedió en la evidencia de esta habilidad. Y el poeta Pedro Álvarez de Lugo dice, aquellas hermosas flores del natural trasladadas, tan bellas son que pintadas no es posible ser mejores. Bien, Arellano en primores imitáis al criador, que les concedió el primor nativo, pues se ven tales que para ser naturales solo les falta el olor. Y para darle un toque gracioso, pues ven aquí unas mariposas y unos cuantos insectos. Juan de Arellano era un magnífico pintor de floreros, pero no se le daba nada bien las figuras humanas. De ahí que este cuadro está pintado a la limón por Juan de Arellano, que pintó la guirnalda. Aquí hay 50 tipos de flores distintas identificados. Y en el medallón, Francisco Camilo pintó aquí un angelito que está soplando, haciendo una pompa de jabón. Todo esto son alegorías. Esta simboliza la fragilidad de la vida, que se acaba pronto. Aquí tenemos un reloj de arena que apaga la vela y viene la muerte. Este es otro subgénero de bodegones que se denomina vanitas. Vanitas es una pintura, son como sermones visuales, ¿no? Donde se ensalza la fragilidad de la vida y cómo viene la muerte. Uno de los más famosos es este espléndido de Antonio de Pereda, del sueño del caballero, que está en la Academia de San Fernando de Bellas Artes. Un caballero lujosamente vestido está soñando y se ve que todas las riquezas, el dinero, las joyas, el poder, la mitra, el cetro, la corona, los placeres como las flores, la música, el teatro, la cultura, los libros, todo eso se acaba con el tiempo y inexorablemente viene la muerte. Aquí el ángel tiene una cartela con una flecha que dice eternamente hiere, vuela veloz y mata. Mucho menos conocido, pero lo encuentro muy gracioso, este árbol de la vida, que está en la Catedral de Segovia. Este árbol está a punto de ser talado por la muerte, representada por el esqueleto con su guadaña, y el demonio está dispuesto a derribarlo, y Cristo está llamando a la humanidad con una campana, la humanidad que hace caso omiso de todos estos avisos, entregada a los placeres mundanos. Y por si el mensaje no estaba suficientemente claro, aquí dice, mira que te mira Dios, mira que te está mirando. Y aquí dice, mira que te has de morir, mira que no sabes cuánto. Bueno, pues con esto llegamos al siglo XVIII. En el siglo XVIII hay una nueva dinastía, vienen los Borbones, se traen sus propios pintores, nuevas modas. La pintura española, que en el siglo XVII había alcanzado unos niveles altísimos, entra en decadencia. Los bodegones se pasan de moda. No hay ni un solo bodegón, digamos, decente en los 50 primeros años del siglo XVII. No obstante, hay un bodegonista de primera categoría
Luis Egidio Meléndez, que había nacido en Nápoles, donde su padre era pintor de corte, que posteriormente va a ser el rey Carlos III. Él había sugerido la creación de una Academia de Bellas Artes, a la semejanza de las que había en Italia, ¿no? Volvieron a España, ya se había formado la Academia de Bellas Artes, y su hijo Luis ingresa como alumno, donde destaca por ser un espléndido pintor. De hecho, gana el primer premio de pintura. Y vemos aquí este autorretrato, una pose orgullosa, mostrando este dibujo que le había valido el primer premio. Le esperaba un porvenir brillante que va a ser muy pronto frustrado. Su padre, que estaba muy molesto porque no lo habían nombrado a él el director de la Academia de San Fernando de Bellas Artes, arremete contra el director, un tal Olivieri, un italiano, en una carta muy, muy, muy insultante, y como consecuencia de esto, su hijo Luis es expulsado de la academia. Con lo cual, pues se le cierra el circuito de la corte y los aristócratas, y tiene que entrar en el mercado libre, y pues casi lo que mejor se vendía eran los bodegones, ¿no? Y se especializó en pintar bodegones. Este es un ejemplo. Bueno, en el Prado hay un montón de bodegones. De hecho, hay una sala que yo os invito a que vayáis, la sala 88, la próxima vez que vayáis al Prado. En este bodegón tenemos una caja de jalea dulce, un vaso con una bandeja con unos brillos y unos reflejos maravillosos, una rosca de pan en un paño blanco, y este es un enfriador, un objeto bastante curioso. En aquella época estaba muy de moda el tomar bebidas frías, pero no había neveras. Por lo tanto, había que coger nieve de los neveros, concretamente el ventisquero de la Condesa, en la Sierra del Guadarrama. Se bajaba en carros hasta Madrid y se depositaba en lo que llamaban los pozos de la nieve, que estaban en lo que hoy día es la glorieta de Bilbao. De hecho, el rey Felipe III había promulgado una real cédula de los hielos, en donde concedía a un avispado catalán, Pablo Sarquíes, el monopolio de este negocio durante 20 años. Este negocio de los pozos de la nieve estuvo vigente hasta muy entrado el siglo XIX, hasta que se hace la primera fábrica de hielo, que era también de cerveza, que era uno de los hijos de Casimiro Mahou, quizá os suene el nombre. Luis Meléndez empezó una serie de 44 bodegones. Este es uno de ellos, una raja de salmón con un limón, con un realismo extraordinario. Este es otro con unos besugos que dan ganas de comérselos, unas naranjas, unos ajos. La idea era, ofreció al príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV, lo que él llama una representación consistente en las 4 estaciones del año, y más propiamente los 4 elementos, a fin de componer un divertido gabinete con toda la especie de comestibles que el clima español produce en dichos 4 elementos, de la que solo tiene concluido la perteneciente a los frutos de la tierra, por no tener medios para seguirla, ni aun los precisos para alimentarse, pues se halla sin más matrimonio que sus pinceles. Como digo, esto se lo entregó al príncipe de Asturias para formar parte
de un gabinete de ciencias naturales que por una heredó el mal carácter de su padre y en una disputa por los precios de estos cuadros, pues cancelaron el proyecto y estos cuadros pasaron a, a la casita del príncipe en el Escorial y posteriormente al Palacio de Aranjuez. Como digo, de estos se conservan 40 en el Museo del Prado. Y ya pasamos a finales del siglo XVIII, principios del XIX, donde pues el genio de Goya está en su máximo esplendor. De toda la producción extensísima de Goya, quizá lo menos conocido sean los bodegones, de los cuales pintó 12, puesto que cuando murió su mujer dejó un inventario en donde describe que hay 12 bodegones que están valorados en 1.200 reales. De estos 12 bodegones se conservan 10, de los cuales hay solamente 2 en el Museo del Prado, que se compraron en el año 1900 por el módico precio de 6.000 pesetas. Este es uno de ellos, Pavo Muerto. Bueno, con Goya hay un punto de inflexión en el bodegón español. Es decir, hay un antes y un después. El bodegón, el bodegón ya no va a ser lo mismo. Como veis, carece de toda intención decorativa. El bodegón, yo este cuadro no lo pondría en mi casa, sinceramente. Si bien pierde el carácter decorativo, gana en expresividad, en fortaleza. Esta es la época 1808-1812. Estamos en plena guerra de independencia, donde Goya está traumatizado por la invasión de los franceses y toda esta amargura y se ve reflejada en esta pintura, donde tenemos aquí un pavo donde el negro resalta con el rojo de la cresta y las alas y las patas tiesas pues expresan de una manera dramática la muerte. De igual forma está representada la muerte en el otro bodegón que tiene el Prado, las aves muertas, un montón de gallinas, de cadáveres puestos amontonados unos encima de otros. Esto recuerda un poco a algunos grabados de Goya, como este de los desastres de la guerra. Nuevamente los cadáveres están aquí amontonados. Y llegamos al siglo XX. El siglo XX, el bodegón deja de ser un género de segunda fila para rehabilitarse y convertirse en uno de los principales géneros pictóricos. De hecho, no hay ningún pintor famoso del siglo XX que no haya pintado ningún bodegón. Por ejemplo, aquí tenemos a Joan Miró. Joan Miró, que en una primera etapa, en una etapa en la que todavía no había desarrollado el estilo inconfundible, surrealistas y un poco infantil. Este es el estilo de la Masía, ¿no? Un estilo figurativo, un poco naif. Y en este bodegón tenemos un pollo, un gallo, un conejo, un pez, un botijo, pintados de forma bastante realista, sobre una mesa que ya anticipa un poco el cubismo con esta
con estas patas curvas y una perspectiva abatida. Miró pasa la guerra civil en Francia, donde pues pinta este cartel para recaudar fondos en favor de la República, ¿no? Toma partido por la República y escribe: he decidido emprender algo totalmente nuevo. Voy a ponerme a pintar naturalezas muertas completamente realistas. En ellas intentaré expresar la realidad poética de las cosas. Estamos viviendo un drama horrible. Lo que está ocurriendo en España sobrepuja todo lo imaginable. Y pinta este bodegón. Este bodegón que es como el Guernica de Miró, ¿no? Si bien el Guernica es mucho más grande y no tiene color, este bodegón de Miró tiene unos colores muy fuertes que están expresando el dramatismo de la guerra civil. Tenemos una botella retorcida, tenemos un tenedor que se clava con furia en una manzana, un pan negro con gusanos que simboliza el hambre la hambruna que hay durante la guerra, y este zapato viejo, desparejado, pues simboliza el abandono y la soledad del pueblo español. Bien, otro de los genios del siglo XX, Salvador Dalí, pintó cuando era muy joven este cesto de pan en el más puro estilo del bodegón español del siglo XVII. Una pincelada muy detallista, casi un realismo fotográfico, las rebanadas de pan sobre un cesto de mimbre que está sobre un paño blanquísimo que resalta con este fondo oscuro muy de Sánchez Cotán, ¿no? Este mismo motivo de la cesta de pan lo retoma años más tarde y este cuadro se expuso en en una exposición en Nueva York, y en el catálogo escribe: hace 19 años pintó el mismo tema. Si se comparan con esmero las dos obras, se puede estudiar toda la historia de la pintura, desde el encanto lineal del primitivismo hasta el hiperesteticismo estereoscópico. Aquí tenemos una pintura sobre la cual nada se puede decir. El enigma total. Es todo muy daliniano. Y esta es la visión de Dalí de la Guerra Civil, pintado en el año 36, Canibalismo de otoño. A diferencia de Miró y de Picasso, Dalí no toma partido por ningún bando hasta no ver quién gana la guerra. De hecho, esta es su visión de que los dos contendientes son como esta pareja que se está devorando mutuamente. Los contendientes se están autodestruyendo en la guerra, y escribe: estos seres ibéricos, devorándose entre sí en otoño, expresan el patos de la guerra civil, considerada por mí como un fenómeno de historia natural, contrariamente a Picasso, que la consideraba como un fenómeno político. Esto realmente es un muy buen autorretrato de Dalí. Se retrata magníficamente. Y llegamos a Picasso, el gran genio de Picasso, que a lo largo de su extensísima producción y dilatada carrera, pues pintó numerosos bodegones, cambió montones de veces de estilo, y por tanto sus bodegones también reflejan estos cambios de estilo. Así, por ejemplo, de la etapa cubista tiene estos pájaros muertos de Reina Sofía. Aquí vemos un pájaro, aquí tenemos otro,
con las plumas, con las patas y una botella. Las botellas son los objetos de los bodegones preferidos de los cubistas, ¿no? Casi todos bodegones cubistas hay botellas, ¿no? Unos años más tarde se cansa del cubismo y pinta esta naturaleza muerta con jarro y manzanas. Como veis, el estilo no puede ser más distinto. Este es un estilo mucho más suave, muchísimo más clásico, más dulce, sosegado. Y es que Picasso se acababa de casar con una bailarina rusa. Son años de estabilidad, su agitada vida sentimental parece que se estabiliza y se vuelve mucho más amable y mucho más dulce. Posteriormente pinta este otro bodegón. Este bodegón está pintado en el año 45, es decir, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Los nazis habían sido expulsados de París y hay una cierta sentido eufórico que se refleja en estos colores vivos. Tenemos una candelabro, color, formas casi femeninas, ¿no? La cabeza de una mujer, y este color amarillo fuerte contrasta con el azul de la calceola. Y para terminar, un autor que todavía vive, que es Miquel Barceló. De Miquel Barceló no voy a poner ningún cuadro, sino que voy a poner lo que hizo para la decoración de la capilla del Santísimo de la Catedral de Palma de Mallorca, que tardó 5 años en hacerse. 300 metros cuadrados recubiertos de unos paneles de barro cocido que está modelado con las manos a puñetazos, a patadas, para Barceló. Cualquier método es válido para expresar el arte. Lo que representa esta capilla es el milagro de los panes y de los peces. Aquí en la parte de la derecha están representadas la tierra, los panes, y en el panel de la izquierda el mar, los peces, ¿no? Aquí vemos un detalle de los peces. Vemos peces sueltos, peces en bandada, tenemos de todo tipo, tenemos pulpos, calamares, tenemos algas, tenemos de todo. Y bueno, esto es todo lo que os iba a contar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un aplauso grande. Se merece esto. Muchas gracias. Supongo que ha sido durísimo el contárselo a la pantalla sin que nadie estuviera enfrente, sí, pero hoy hemos visto los cuadros de lujo y creo que cualquier persona que lo vea va a disfrutar mucho de la conferencia porque hoy lo hemos visto muy bien. Esos detalles que querías que nos fijáramos en ellos y tal. Así que muchísimas gracias. Voy a cortar la grabación. Sí, porque en algunas pantallas de la sala del inserso no se ve con la nitidez que lo vemos aquí. Claro, yo lo he disfrutado muchísimo más. Sí, sí.